o proceso de Wiener, ¿verdad? Tal que B0 es X, una constante casi seguramente, ¿no? Decimos que empieza. Los incrementos son independientes, ¿no? Es decir, si tenemos una colección finita de números mayores que 0 ordenados, entonces estas variables aleatorias pues son independientes, ¿no? Los incrementos son normalmente distribuidos, es decir, para todo y h, todo t mayor o igual que 0 y h mayor que 0, el incremento de bt más h menos bt es normalmente distribuido con esperanza 0 y varianza h. Las trayectorias son continuas casi seguramente, ¿no? Decimos que es un movimiento radial estándar si x es igual a 0, ¿no? Entonces, eso lo vimos la clase pasada. Vamos a ver ahora qué relación tiene con los procesos gaussianos. Esta es la conexión gaussiana. Un proceso estocástico es gaussiano si las distribuciones finito-dimensionales son conjuntamente gaussianas, ¿no? Esto es, si para cualquier colección finita de números de 0, a partir de 0, ordenada, el vector xt1, xt2, etcétera, hasta xtn es gaussiano, ¿no? Eso significa que cualquier combinación lineal de estas es una distribución gaussiana, ¿no? Normal. Hay otras caracterizaciones del gaussiano, son equivalentes. Creo que Miguel Ángel en sus notas sí revisas algunas, ¿no? Equivalencias de un vector gaussiano, ¿no? Sí, yo utilizo, lo que pasa es que yo me restringo a los vectores gaussianos que tienen función de densidad y aquí no se necesita, ¿no? Nada más hay una pregunta, ¿incluyes el que todos sean 0? Sí, como una normal, digamos, degenerada. La constante 0 y las constantes son gaussianas. Entonces, bien, pues el teorema importante es que es un proceso estocástico, es un movimiento radial estándar, sí, solo si es un proceso gaussiano con trayectorias continuas, casi seguramente de media 0, y tal que la covarianza pues, cumple esta propiedad, ¿no? Este es el mínimo, ¿no? El mínimo, ¿no? Entonces, lo que hay que verificar para la prueba es, en primer lugar, si se trata de un movimiento browniano estándar, pues hay que verificar que es gaussiano y bueno, primero vamos a verificar que se vale esta propiedad, ¿no? Estoy confundido. ¿Qué es que tenga distribución gaussiana? Bueno, vamos a pensar que tiene densidad, ¿no? Que tiene la densidad gaussiana, ¿no? Como Miguel Ángel se restringe a las... Nos vamos a restringir. Pero es como una normal. Una normal, sí, una normal o gaussiana. ¿Divariada? Bueno, divariada, sí. Ah, ok. Sí, o sea, a ver. Pero hay que poner atención, ¿no? O sea, conjuntamente gaussianos, vamos a entenderlo así, ¿no? Que esta combinación lineal tiene distribución normal. Ah, ok, esa es la definición. Hay otras formas equivalentes, ¿no? Y esa es la cama. ¿Sale, vale? Entonces, pues si es un MBE, entonces, pues el cálculo, vamos a probar esta propiedad, ¿no? Y este cálculo se reduce a probar, a verificar ¿no? Bueno, de aquí, pues si hacemos nosotros el cuadrado, nos queda de acá, porque es se trata de un browniano estándar, entonces la esperanza al cuadrado de BT, o sea la varianza, ¿no? Y la esperanza de BC al cuadrado, o sea la varianza de BC, pues es S, ¿no? Y desde luego, por la propiedad de que los incrementos solo dependen del incremento de los índices, pues esta varianza, menos S, ¿no? Por esta propiedad, ¿no? Bien, me regreso tantito. Aquí está, ¿no? Es normal con varianza H, ¿no? Entonces, y pues entonces la covarianza de BT y BS pues no es más que la esperanza de BT y BS, y esa es igual a S, ¿no? Haciendo las reducciones, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí tenía que decir algo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Aquí se ocupa esto, ¿no? O sea, B de T menos BS es igual a B de S más T menos S, ¿no? BS, ¿no? Ok, no sé si tenía otra observación aquí.
Bien, ahora lo que hay que probar es que las distribuciones finito-dimensionales son gaussianas, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a hacer para un casito, ¿no? Vamos a poner para el caso n es igual a 2. Tendremos que verificar esta propiedad, que es lo que distingue a los vectores gaussianos. Tendremos que verificar que en efecto se vale esta, ¿no? Entonces, les muestro el paso indutivo, ¿no? Para n igual a 2 vamos a suponer que tenemos 0, n igual a s, n igual a t. Y entonces, constantes, ¿no? Un par de constantes A y B. Entonces, ABS más B, BT, pues esto lo voy a acomodar así, ¿no? B, B de S menos B0, E más B de T menos BS, ¿no? Y entonces los incrementos son independientes y normalmente distribuidos, ¿no? Para el caso del momento estándar. Y entonces la suma de esas variables aleatorias pues también es gaussiana, ¿no? Que no sería normal. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese será el paso inductivo para el caso n igual a 2, ¿no? ¿Vale? Para una distribución tridimensional de tamaño 2, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más? Pues ahora el recíproco, ¿no? El recíproco, vamos a suponer que se trata de un proceso gaussiano con trayectorias continuas, que seguramente de media cero, y tal que la covarianza satisface esta propiedad, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que checar, pues son que se valen estas propiedades, ¿no? Lo que tenemos que checar es que se valen estas propiedades para B0 igual a 0, ¿no? Entonces, bien, entonces, para hacer eso, pues vamos a tomar esta asociación de elementos así. Esta asociación de elementos así. Y, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Dígame. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es gaussiano. Independencia, ¿no? Los incrementos. Hay que probar la independencia de los incrementos. Y eso, pues en primer lugar, lo que hay que notar en primer lugar, que la varianza de T, la varianza de B de T, pues es la covarianza, ¿no? De BT, esto es igual a T, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Eso es lo primero que hay que notar, ¿sale? ¿Vale? Otra cosa que hay que notar es que la esperanza de B0 pues es 0, ¿no? Porque la media estamos suponiendo que la media del vector gaussiano, del proceso gaussiano es 0, ¿no? Y la varianza de 0, pues nuevamente va a ser la covarianza de B0, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Bueno, esto es igual a la esperanza de B0 al cuadrado, ¿no? Y esta es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Que B0 es igual a 0, pues seguramente, ¿no? ¿Sale, vale? Bien. Ahora, pues bueno, naturalmente, si tomo así, si menor o igual a t, tomo así, entonces sé que el proceso es gaussiano. Entonces, en particular, BT menos BS tiene distribución normal, ¿no? Es gaussiana. ¿Sale, vale? Y además, pues la esperanza de este rollo, de esta variable aleatoria, BS, es igual a 0, ¿no? Es gaussiana de media 0, ¿no? Y aquí está, no está el cálculo de la varianza, bueno, lo voy a hacer aquí entonces. Y la varianza de BT menos BS, la varianza, pues no es otra cosa más que la esperanza de BT
menos BS al cuadrado, ¿no? ¿Por qué la esperanza de DT menos BS es 0? Recordemos que eso es... ¿Esto? La esperanza de esta y de esta son 0. ¿Sí estás preguntando acerca de esto? La esperanza es 0 porque la esperanza de este es 0, ¿no? De ambos, ¿no? 0, ¿no? Usas la linealidad de los Linealidad, ¿no? ¿Mande? Es hipótesis. Es hipótesis, ¿no? Cada una de estas tiene media 0, ¿no? Ah, con la historia continua de media 0, sí, claro. Cada una tiene media 0, ¿no? Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Entonces esto es igual a la esperanza de BT al cuadrado menos 2 veces la esperanza de BT BS más la esperanza de BS al cuadrado, ¿no? Y entonces esta es la covarianza, ¿no? Esta es covarianza y por hipótesis debe ser T, ¿no? Este es menos 2S, ¿no? Es la covarianza esta de BT y BS, y S es la más pequeña, es S, ¿no? Y este de aquí es S porque es la covarianza de BS con BS, ¿no? Entonces esto es justamente T menos S, ¿no? ¿Salí, vale? Entonces ya tenemos casi todas las propiedades. Lo único que falta es la independencia de los incrementos, ¿no? Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar, a ver, me voy tantito a la definición del movimiento browniano. Tendríamos que probar que si tenemos esta sucesión de números, tendríamos que probar que este vector de tamaño n o esas n variables aleatorias son independientes. Ya dijimos, ya demostramos que son normales cada una de ellas, ¿no? Entonces, si de media 0. Entonces, un resultadito que Miguel Ángel nos proporcionó en sus notas dice que para hacer eso es suficiente hacerlo 2 a 2. Es lo que vamos a hacer. Y aquí, este está aquí. Entonces tomamos así, en sucesión de números así. Hay que calcular. Y bueno, mira, además demuestra que si la matriz de covarianza es diagonal, bueno, de hecho es eso, es el teorema, son independientes. Entonces hay que hacerlo, hay que demostrar que las entradas de la matriz de covarianza son en efecto, ¿no? O sea, si queda una diagonal, todos los demás cero, ¿no? Entonces, pues la covarianza de estas variables aleatorias es esta esperanza, y lo único que hay que hacer es hacer los productos, ¿no? Distribuir los productos. Y entonces, por ejemplo, aquí la esperanza de BT2 por BT1, pues este 1, ¿no? Aquí me equivoqué, ¿verdad? Tendría que ser T1, ¿no? Y este es S1, este 1, y el último es S1, o sea, 0, ¿no? En efecto, ¿no? En efecto cumple eso. Y ahí les pongo la referencia, incluso la página y la proposición, ¿no? ¿Sí todos tienen las notas de Miguel Ángel? ¿Qué pasó, Miguel Ángel? Bien, entonces, ahora vamos a probar algunas otras características del movimiento browniano. Una de ellas es el teorema de invarianza por escalamiento, que dice eso, ¿no? Dice que tenemos un MB estándar y ya distinto de 0, entonces el proceso definido de esta forma, ¿no? Es un MBE, ¿no? Bueno, sucede que algunas veces pues, es prácticamente de forma directa, ¿no? Comprobar que se trata de un movimiento browniano. Entonces aquí no hay mucha chapa que hacer, ¿no? Aquí, pues, lo único que tenemos que hacer es, pues primero tenemos que las trayectorias son continuas, ¿no? Casi seguramente eso no se afecta, ¿no? No hay alteración. Solo en el 0, ¿no? No, aquí en el 0 no hace falta, ¿no? No hace falta, porque lo estás multiplicando por un escalar, ¿no? Sí. O sea, es un escalar. Cuando sea t, ahí sí, ¿no? Entonces la independencia pues también permanece invariante, ¿no? La independencia también permanece invariante. A ver, déjame ver si dice aquí notitas para ponerlo más claro. Ponerlo más claro. La continuidad es clara porque sería la composición de continuas, ¿no? En cuanto a la independencia, pues lo puse, ¿no? Si T1, ¿sí? Igual que Tn, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar por cuadrado, ¿no?
cuadrada T2 menos BA cuadrada T1, etcétera, hasta B a cuadrada TN menos B a cuadrada. Son independientes, ¿no? Entonces, si les agregamos constantes, van a seguir siendo independientes. Bien, y entonces, pues lo que resta probar es que los incrementos son normalmente distribuidos de media a cero y su varianza es esta, ¿no? Pero el cálculo para la varianza, pues ya está prácticamente hecho, ¿no? En este caso la varianza, esta, ¿no? Y la varianza de pues es esta, ¿no? Y a cantar, ¿no? Entonces esa propiedad es muy rápida, ¿no? Este teorema es muy rápido, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien, entonces, algunas consecuencias. Es interesante esta consecuencia. Lo que dice es que vamos a definir, ¿no? Si tenemos A menor que 0 y menor que B, y definimos se llaman tiempos de paro, ¿no? Lo que dice T, A, B es el tiempo, ¿no? El tiempo de salida, ¿no? Así lo interpretamos, tiempo de salida de la trayectoria, de las trayectorias, ¿no? Trayectorias del MBE, del intervalo A, B, ¿no? O sea, aquí está nuestro dibujo. Vamos a hacer un dibujo de churrero, ¿no? Este es A, este es B, entonces pues así churrero, ¿no? Y a lo mejor sale por acá, ¿no? Pero otra trayectoria puede salir por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera vez? La primera vez, primer tiempo, ¿no? La primera vez. La primera vez que sale de ese intervalo, ¿no? Entonces, pues ocupando el resultado anterior, bueno, primero hay que notar que xt sobre a cuadrada es igual a 1 si solo si bt es igual a A, ¿no? Porque xt es igual a 1 entre A. Sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, xt sobre a cuadrada es igual a 1 si solo si bdt es igual a A, ¿no? Y bdt a cuadrado sobre a cuadrada es igual a b menos entre A si solo si bdt es igual a b. Y análogamente, si xt es igual a 1, eso ocurre si solo si bdt. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de xs entre a cuadrada? Pues ya ahí está, ¿no? O bien pasa esto, o bien pasa esto, ¿no? ¿Sale, vale? ¿Y esto qué significa? Pues que s entre a cuadrada es menor o igual al ínfimo de las t mayores o iguales que 0, tal que xt es igual a 1 o x de... Sí, ¿verdad? Es igual a 1. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, no? Ajá. Y entonces, estas heces corren sobre las que cumplen esto, ¿no? Entonces, pues aquí se sigue que 1 entre a cuadrada por el ínfimo todas las t mayores iguales que 0, tales que b de t es igual a A o b de t es igual a b es mayor o igual al ínfimo a esto, ¿no? ¿Vale? Y la otra desigualdad se prueba de forma análoga, ¿no? Entonces, vemos esta. Y pues si calculamos su esperanza de esta... hay que probar que es variable aleatoria, evidentemente, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Y bueno, pues al calcular la esperanza, pues tenemos que este es un movimiento browniano estándar, ¿no? El x de t, ya probamos que es un movimiento browniano estándar. Entonces, pues en efecto se trata de este ínfimo, pues es justamente t de 1 en distribución estocásticamente, ¿no? Estocásticamente es exactamente el mismo, ¿no? Estocásticamente hablando en términos de esperanza, ¿no? Tiene la misma distribución que un movimiento browniano, ¿no? Estándar. Y pues ya, ¿no? Entonces, en particular, la esperanza de t de menos b a b, o sea, cuando el intervalo es simétrico, pues no es más que un múltiplo constante, ¿no? De este tiempo de salida. Pues esta es una observación interesante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Entonces, invarianza por inversión de tiempo. Vamos a probar que si tenemos un movimiento browniano estándar y definimos ahora xt de esta forma, pues entonces el proceso resultante también es un browniano estándar, ¿no? Invertimos el tiempo, ¿no? Entonces, tengo notas aquí para si tengo que hacer observaciones aquí. Tengo que hacer observaciones aquí. No. Bien, entonces vamos a probar que eso es un browniano estándar y vamos a usar el teorema que acabamos de probar hace un ratito, ¿no? El proceso es gaussiano de media cero, ¿no? Eso debería quedarnos claro, ¿no? Es gaussiano de media cero, ¿no? ¿Vale, vale? Lo que hay que comprobar, pues, es que la propiedad de las covarianzas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, pues, es lo único que hacemos es sustituir lo que vale cada una de ellas, ¿no? Y desde luego, pues, la covarianza de pues tiene que ser aquí, ¿no? ¿Sí? Y pues esa algebrita nos da como resultado t. Entonces son gaussianas, ¿no? Las distribuciones criptodimensionales gaussianas, ¿no? Lo que hay que comprobar ahora es la continuidad, ¿no? ¿Estamos? Lo que hay que comprobar ahora es la continuidad. Entonces estas placas son continuas con probabilidad 1, ¿no? Desde luego, si tomamos un t fuera de 0, pues las trayectorias de xt son continuas, ¿no? Desde luego, ¿no? Lo que hay que ver es que son continuas en 0, ¿no? O equivalentemente, esto pasa, ¿no? ¿Vale? En vez de hacerlo tender a 0, invierto el tiempo nuevamente, ¿no? Y tengo que ver que ese límite se va a 0, ¿no? Porque tiende ¿vale? Equivalentemente, ¿no? Entonces, aquí voy a diferir un poquito del libro de Peter Mortes y igual Pérez, y lo voy a hacer, pues, de la forma tradicional. Lo que pasa es que lo que dicen los autores a mí me parece un poquito extraño, ¿no? Y a lo mejor seguramente sí resulta, pero a lo mejor hay que aplicarse un poquito más. Entonces lo vamos a hacer de la forma tradicional. Para ello voy a ocupar este teorema, la ley Fuertes-Ranz-Número, ¿no? para procesos a tiempo discreto. Si tengo un proceso cuyas varias factores son independientes 2 a 2, idénticamente distribuidas con media finita mu, entonces casi seguramente esta media converge a su media, ¿no? La media al parámetro mu. Ese es el primer teorema que voy a usar. Y esta desigualdad debida a Kolmogorov también, que dice que si tenemos un movimiento browniano estándar, entonces para todo epsilon se vale esta desigualdad. En general se puede probar para cualquier proceso de Lévy. El movimiento browniano es un caso particular de un proceso de Lévy, ¿no? Entonces, pero bueno, en el caso particular del movimiento browniano pues también se vale, ¿no? ¿Vale, vale? Entonces eso es lo que voy a usar. Y entonces vamos a partir, ¿no? Vamos a partir de que t es mayor o igual que 0, sea n mayor o igual que 0, tal que t está en el intervalo de n a n más 1, ¿no? Entonces, el valor absoluto del cociente de bt entre t, pues tiene que ser menor o igual al cociente de 1 entre n por el valor absoluto de esta suma, ¿no? Lo único que se puede agregarle ahí un 0, ¿no? Y entonces ahora separo, ¿no? El valor absoluto, Por un lado tengo que es y desde luego, pues, aquí debe decir B, no sé por qué se quedó W, creo que esta es la versión atrasada, entonces, ahí debe decir B, ¿no? ¿Sale, vale? El supremo, obviamente, ¿no? Es claro, ¿no? Es clara esa serie de ese par de desigualdades, ¿no? Entonces, por la ley fuerte de los grandes números, debe converger a 0, porque Bn es la suma de n copias de B1, ¿no? Y en efecto, pues, de hecho, pues, tienen media finita de 0, ¿no? De hecho, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a vernoslas con el segundo
versión. No sé si está completa esta versión de las diapositivas, ¿no? Lo que pasa es que generalmente en los libros lo ponen como W1, el momento browniano estándar, ¿no? Porque en algunos libros, como mencionó Miguel Ángel la vez pasada, se le llama el proceso de Wiener, ¿no? Al estándar, ¿no? Entonces, pues, se le pone W1 igual, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que son las Bs, ¿no? Entonces, para una epsilon arbitraria, pues por la desigualdad de Kolmogorov, tenemos esta desigualdad, ¿no? Aquí está n, la pasamos para acá, según la desigualdad de Kolmogorov, eso es menor o igual a 1 entre n cuadrada por epsilon al cuadrado. Entonces, evidentemente la suma de esta serie converge, ¿no? La suma de esta serie de probabilidades converge. Entonces, por el lema de Borel-Cantelli, el límite superior de estos conjuntos, estos eventos, tiene probabilidad 0, ¿no? Otra vez el lema de Borel-Cantelli, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se lo escribo el lema de Borel-Cantelli o si se acuerdan del lema? Bien. Entonces, en consecuencia, pues, el límite superior, o sea, si este tiene probabilidad 0, entonces este de aquí tiene que tener probabilidad 1, ¿no? Bueno. La 14. Y pues ya. Y entonces eso prueba nuestra continuidad para el punto 0. Ahora, de hecho, son equivalentes, ¿no? Vamos a probar que son equivalentes. O sea, para probar la anterior propiedad usamos esta, ¿no? O más bien probamos esta, ¿no? Pero también se puede probar a partir de esta, ¿no? A partir de esta, ¿no? A partir de que esto es un movimiento browniano estándar, también se puede probar, ¿no? O sea, se puede usar, ¿no? Y es así como lo hace el libro, ¿no? O sea, primero prueba el teorema pero lo hace de una forma que a mí no me convenció, ¿no? Todos tienen el libro, todos tienen acceso al libro, ¿sí? Entonces, prefería hacerlo de la forma tradicional. Y pues ahora ocupa precisamente la continuidad en 0, ¿no? Para probar esta, ¿no? Entonces, son como recíprocos, ¿no? Y aquí está la prueba, ¿no? Aprovechando la continuidad en 0 del proceso invertido, ¿no? Que tiene. ¿Sale, vales? ¿Sí vamos bien? ¿Tienen dudas? Me dicen, ¿no? Bien, pues ahora algunas propiedades de continuidad. Vamos a probar que existe una constante C, tal que con probabilidad 1 para todo h mayor que 0 suficientemente pequeña y un t tomado de esta forma. Entonces, el incremento en su valor absoluto es menor o igual a c por la raíz cuadrada de h, el logaritmo de 1 entre h, ¿no? Son importantes estas propiedades de continuidad. Después, más adelante en el seminario, vamos a ver formas más exquisitas, ¿no? O formas más precisas de señalar continuidad, ¿no? Con respecto al movimiento browniano. Entonces, por lo pronto vamos a probar esta y un par de más, otras dos propiedades. Vamos a basarnos de la construcción de Levy. Vamos a basarnos a partir de la construcción de Levy. Y vamos a recordar que para esa construcción lo que hicimos fue tomar líneas, ¿no? Ciertas funciones que son lineales, ¿no? Y con el tiempo esas se iban a transformar en nuestro movimiento browniano, ¿no? Entonces, lo que primero hay que recordar es que de la construcción de Levy, para un c que sea mayor a 2 veces logaritmo de 2 raíz, existe una n aleatoria, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí, para sacar esa n aleatoria, también usamos el lema de Borel-Cantelli, ¿no? Tal que si n es mayor que n, entonces sucede esto de aquí. ¿Cómo vemos eso de ahí? Pero esa f es la f... Esa es la suma. Esa sería la suma. La suma. Es la suma de las... Voy a borrar. Aquí tengo más o menos cómo viene esa cosa.
Estas desigualdades en realidad solo van a depender de la característica de que sea lineal, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, f de n de t, lo definimos como 2, así está, ¿no? 2 más 1 entre 2 z t, si t pertenece a dn menos dn menos 1, 0 si d está en los diádicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde dn son los diádicos, ¿no? Pues todavía no es la suma esa, ¿no? No, esa todavía no es la suma, en efecto, ¿no? Todavía no es la suma esa, ¿no? Sí. Todavía no es la suma. Entonces, estas cosas, la primera se veía así, digamos, ¿no? Este de aquí es Z1, ¿no? Habíamos impuesto la característica de que fuera 0 aquí, ¿no? ¿Vale? Eso lo habíamos hecho. Y luego el siguiente, pues ¿cómo tendría que verse el siguiente, no? El siguiente tendría que verse, según esta definición, pues este ya está fijo, ¿no? Este ya está aquí, este es 1, ¿no? Este es un medio, ¿no? Y entonces, pues, no sé, o sea, puede estar por aquí, ¿no? No tienes al revés, no ese es el pedacito que le vas a aumentar a Z1 solamente, ¿no? ¿Cómo? O sea, en 1 y en 0 vale 0 y nada más vale el incremento que le vas a acabar. Sí, o sea, la idea es que este se ve así, ¿no? Este ya está, este es Z1 también, ¿no? Se ve así, ¿no? Entonces este es el pedacito que le voy a incrementar. A la hora de sumar Z1 con Z2, aquí le va a salir algo así, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya el dibujo está un poco desproporcionado, ¿verdad? El dibujo está desproporcionado. Pero cuando este de aquí es 2 a la menos 1, según yo, y este es Z a la 1 medio, ¿no? Y entonces cuando lo sumas, ya le va a salir una jorobita a ¿no? Estas no son todavía las sumas, ¿no? ¿Sale, vale? Otro dibujo, ¿no? Otro dibujito vamos a hacer aquí. Por ejemplo, ya tienes ahí fijos varios, ¿no? Este es el medio, este es 3 cuartos, este es 1 cuarto, ¿no? Entonces aquí ya está fijo, el Z1 está fijo, aquí ya está otro, ¿no? Bueno, por ahí más, aquí está arriba, ¿no? Aquí debería estar arriba, ¿no? Ahí le va a salir la jorobita, pero esta de aquí ya es la suma de Z1 con Z2, perdón, F1 con F2, ¿sí? Y así es como lo vamos haciendo, ¿no? Aquí, pues en este caso, pues igual, ¿no? O sea, aquí puede estar el siguiente, puede ser negativo, ¿no? No sé, pero bueno, esta representación está chafona, ¿no? Nada más para ilustrar de qué se trata, ¿no? Este es así, luego así, luego así, luego así, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces, en general, pues, ¿qué es lo que acontece aquí en general? Pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sí es así, ¿verdad? Así, ¿no? Según de acuerdo a la definición, ¿no? Sí es así, ¿no? Sí está así, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, es así. Entonces, pues, en realidad, lo que tenemos es que Fn de t, pues es en realidad una suma de i igual a 1 hasta 2n de ciertas rectitas que son así, ¿no? O sea, lo hago de esta forma para que vean que esta desigualdad va a depender simplemente de la característica, de estas características lineales, ¿no? J menos 1, 2 a la n, J 2 a la n, así, ¿no? ¿Vale, vale? ¿Sí están de acuerdo? Esta M y esta M y esta B son numeritos, ¿no? Es de esta forma, ¿no? Porque aquí tenemos una pendiente positiva y luego tendremos una pendiente negativa, ¿no? Pero la toca en uno de los extremos, ¿no? En uno de esos extremos, entonces tiene que ser de esta forma, ¿no? ¿Sale, vale? Y entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? A BI. Bueno, BI, incluso podemos decir que BI está aquí, ¿no? BI es alguno de estos, ¿no? ¿Vale? BI es alguno de estos, ¿no? Alguno de estos dos. Es BI. ¿Sale, vale? Y entonces, pues, lo que hay que decir es que, bueno, esta es la derivada, ¿no? O sea,
Esta es la derivada. Existe casi donde quieran la derivada, porque son rectas y solamente se quiebran aquí en una cantidad finita de puntos, ¿no? Entonces, existe casi seguramente. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa cosa? Casi seguramente, ¿no? Es esto, ¿no? La suma de 1 hasta 2n de mi por estas características, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces ya de aquí pues es claro que la norma supremo de esta cosa va a ser igual al máximo, ¿no? Al máximo de esto, ¿no? De estos m's. ¿Sale, vale? ¿Sí o no? Por otro lado, la norma supremo de Fn, pues va a ser esto, ¿no? Suma desde que 1 hasta 2 a la n de mi entre 2 a la n, ¿no? ¿Cómo la ven? La norma suprema. ¿Hay que escribir el valor absoluto de qué? El valor absoluto de mi en las pendientes, ¿no? En las pendientitas, ¿no? Entre 1 entre 2 a la n, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y es por la forma que tienen estas cosas, ¿no? ¿Y dónde alcanza su valor máximo esta? Aquí, ¿no? ¿Sale, vale? O sea, en alguno de estos, ¿no? En alguno de los extremos, ¿no? Alcanza su valor máximo, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces, como estamos partiendo, pues tenemos que tomar en todos, ¿no? No solo en un intervalo, sino en todos. ¿Sale, vale? Vientos. Pero esto pues no es otra cosa más que 1 entre 2 a la n de Fn prima. ¿Sale, vale? Y pues por lo tanto, o sea, no depende de otra cosa más que esa primera descomposición, más que de la forma, ¿no? Entonces no es la suma, o sea, es máximo, entre 2. ¿Perdón? La norma suprema de Fn no es la suma, es el máximo, ¿no? Claro. ¿Para qué puse la suma? Sería vamos a poner máximo entre sí, a ver, 2n. Claro, sí, desde luego. No tengo por qué sumar. Sí, gracias. Pues ya, ¿no? Entonces ese es menor o igual a 2 veces. Bien. Bien, pues ya esta desigualdad ya, ¿no? Y la otra desigualdad ya la habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Cuando vimos la construcción de... Aquí está, ¿no? Entonces borro esto, ¿no? ¿Sí puedo borrar aquí? La otra desigualdad. Recordemos. Si n es menor que n, es n aleatorio que está ahí, n mayúscula. Entonces, esta ya la habíamos obtenido, ¿no? Es menor que c, la raíz de n, 2 menos n medios, ¿no? Siempre que c esté por encima de 2 log 2, ¿no? Entonces, 2 0 2n es menor que 2c, raíz de n, 2 n medios, ¿no? ¿Sale, vale? Esta desigualdad la obtuvimos en la construcción anterior. Que raíz de 2 no sea la condición para la convergencia, ¿no? De la serie.
Claro, esa C, esta C era la condición para que convergiera en la serie que define el movimiento browniano, ¿no? Como la suma de las FC. Entonces así elegimos una C así, seguimos eligiendo una C así, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces, pues bien, entonces el teorema del valor medio, estas las definimos, ¿no? Acuérdense que el movimiento browniano lo definimos como la serie, ¿no? De los FN. Entonces, probamos que son absolutamente convergentes, entonces podemos poner esto de esta forma, ¿no? ¿Sale, vale? Y separamos, ¿no? Tomamos una L mayor que 1. Entonces, por un lado, hasta L, aplicamos el teorema del valor medio, ¿no? Hasta L, ¿no? Hasta L, aplicamos el teorema del valor medio a estas, ¿no? Y para los siguientes, pues lo único que hacemos es abrir el valor absoluto, ¿no? Entonces nos da 2 veces la norma suprema. ¿Sale, vale? Hasta L aplicamos el teorema del valor medio, ¿no? Aquí está claramente. Claro que es un valor, esto es menor o igual a H por F' evaluada en algún valorcito, ¿no? Pero pues ese es menor que la norma suprema de la derivada, ¿no? Y entonces tenemos esas dos desigualdades. Esa desigualdad, a ver, sí, ahí está, ¿no? Así que si tomamos L mayor que N, la L aleatoria, pues en primer lugar, pues separamos, partimos esta suma de N de 0 a N y después de N a L, ¿no? Pero de N a L ya vimos que este de aquí por este par de desigualdades, ¿no? Las que vimos arribita, ¿no? Están arribita, pues por esta, aquí, ¿sale, vale? Siempre que N sea mayor que N, ¿no? Y bueno, a L, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por otra parte, pues esta de aquí pues tiene que ser menor o igual a esa, ¿no? Ya creo que hay la escribita, ahí está escrita, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es bueno, aquí puse, ¿no? los tres factores, los tres sumandos que acotan a este valor absoluto, al valor absoluto del incremento, ¿no? Lo que vamos a hacer pues, es ver que cada uno de estos términos es un múltiplo constante de este cuate, ¿no? ¿Sale, vale? Lo que resta ver. Entonces vamos a elegir una h suficientemente pequeña, tal que pasa esto, ¿no? ¿Están de acuerdo que puedo elegir una h así? Claro, ¿no? Porque esto crece, ¿no? Cuando h tiende a 0. ¿Sale, vale? Pues puedo elegir una h suficientemente pequeña que supere, ¿no? Entonces ya está, el primero ya está, ¿no? El segundo tiene más chamba, ¿no? Vamos a elegir una h suficientemente pequeña de tal manera que si L cumple esto, ahora sí, la L que agarré ahorita no tenía ninguna gracia más que ser mayor que N, ¿no? Entonces, aquí le vamos a agregar aparte esa condición que está ahí, 2 menos L menor que H, menor que 2 menos L más 1, ¿no? Y vamos a ver que estos dos términos, con esa H elegida, pues también las podemos acotar con múltiplos constantes de este factor, ¿no? ¿Sí, vale? Entonces, vamos a ver el primero, ¿no? ¿Sale, vale? En efecto, ¿no? Pues si cumple esta condición H y L, pues entonces 2 a la L más 1 por H es menor o igual a 2 a la 2. ¿Qué fue lo que hice ahí? Fue segunda desigualdad la multiplicaste. Segunda, 2 a la L más 1. Perfecto. H. Perfecto, a partir de la segunda desigualdad, ¿no? De donde, pues bueno, al obtener raíz tenemos ¿no? Ahora esta
L log 2 menor que log 2 más log de 1 entre h. ¿De dónde carambas? Es que hay un aquí, ¿no? Esa. Es esto, ¿no? Entonces L por h igual que 2. Como ven, lo que hago es multiplicar esta, ¿no? Ahora la multiplico por 2 por L, ¿no? 2 a la L. Y entonces, si h es menor que un medio, entonces log 2 va a ser menor que log de 1 entre h. Y entonces esta suma es menor o igual a 2 veces log de 1 entre h. Saco raíces, ¿no? De la L, va a ser menor o igual a esto, ¿no? ¿Vale? Entonces ya, con eso ya tengo que este factor, esta suma, va a ser menor o igual, pues, por una parte, va a ser cada uno de estos términos es más pequeño que L, ¿no? Bueno, para empezar, la empiezo desde cero, ¿no? Empiezo desde cero la suma, ya con eso ya es menor o igual. Y luego, esta N pues es menor que L, entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Vale? Y esa serie, esa es una suma, esa es una progresión geométrica, ¿no? En cuya suma ahí está puesta. Y entonces hago las constantes adecuadas, ¿no? Nombro las constantes adecuadas para obtener precisamente lo que yo quería. Tengo que partir h, ¿no? H lo parto, ¿no? ¿Sale, vale? Si quieren les pongo la otra diapositiva para que vean las cuentas que hemos encontrado. Aquí está una, aquí está otra. Entonces, a partir de esas dos, puedo decir esto, con unas constantes adecuadas. Todos los términos constantes los voy juntando. ¿Sí está bien? ¿Sí? La tercera, se los dejo de ejercicio. La tercera, acortar esta cosa. Cortar se los dejo de tarea, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Quieren hacer ustedes? ¿Sí? ¿Lo quieren hacer ustedes? Sí se puede acortar, ¿eh? Estoy casi seguro que sale de algo como esto, ¿no? Igual a 2 a la n más 1 entre 4, ¿no? Entre 4, ¿no? De eso. Y de observar cómo se comporta esta función. ¿Qué pasa si le vas metiendo C? Una C muy grande, ¿no? Si C es muy grande, ¿cómo se comporta esto, no? ¿Vale? Entonces, ¿lo hacen ustedes para la siguiente clase? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? Bien, entonces pues ya, ¿no? Ya con eso pues ya tenemos que los tres factores que acotan el valor absoluto de este incremento son múltiplos constantes, ¿no? De este término y pues ya. Aquí es donde está el... que me atrase, ¿verdad? Bien, pues ¿qué les parece si para terminar la sesión de hoy? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Para terminar la sesión de hoy, ya son las 9, ¿verdad? Más o menos vemos cómo se prueba este otro teorema que es una idea análoga, pero ahora es por abajo, ¿no? Análoga, pero ahora vamos a ir por abajo, ¿no? Entonces aquí hay que poner una restricción para C. Para toda constante C, se puede decir así, ¿no? Para toda constante C menor que la raíz de 2, o raíz de 1. Entonces, para todo epsilon existe un h menor que epsilon y un t metido aquí
0,1 menos h, tal que este incremento es mayor que este C minúscula y nuestro factor h log 1 entre h raíz, ¿no? ¿Vale? Y entonces para ello pues vamos a partir primero de definir estos eventos ANK. Mande. Una pregunta, bueno, más bien, bueno, sí, para todos. Como que a mí me gustaría ver de los teoremas que han demostrado, ¿qué dicen? O sea, que porque así Claro. como, Dios, no sé, me suena como que está quedando como muy técnico. Sí, De hecho, sí. están las igualdades, está bien, todo se puede hacer ahí, con las cotas, todo eso. Pero ¿qué está expresando desde el inicio, ¿no? Desde las primeras que demostraste? Digo, no sé si... Sí, yo ya había más o menos pensado que iba a seguir esa pregunta y de hecho pues la idea sería llegar hasta el teorema de Levi, de módulo de continuidad de Levi, y entonces pues intentar dar una interpretación, ¿no? Porque, o sea, digamos que de cierta manera se puede mejorar este tipo de cosas. Lo que nos están diciendo es que las trayectorias del browniano de alguna manera son hasta cierto punto regulares, ¿no? O sea, no son tan raras, sí son raras, pero no son tan locochonas, ¿no? O sea, sí hay cierta regularidad, ¿no?, en las trayectorias, ¿no? O sea, relativamente hablando, ¿no? Digo, no es un polinomio, ¿no? No es agüita de limón, pero pues sí hay cierta regularidad. Y cuando veamos el teorema y la idea era como llegar un poco al teorema de módulo de continuidad de Levi para pues ya dar una interpretación más concisa, ¿no? Pero no se puede dar una interpretación. Yo creo que sí, pero por claro, ejemplo, o sea, a ver, no solo de estas, sino de yo todo, digo de las primeras, cuando demostraste que eso de la inversión en el tiempo y esto de el browniano, toda esa también, Entonces, la que está. esa, la ley fuerte de los grandes números, la del browniano, o sea, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me está diciendo? Por ejemplo, ese. Si este es un browniano, entonces ese proceso es un browniano. Y ya está la prueba. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Si no veo que nos dice. Yo tampoco veo muy bien qué nos dice. Sí, o sea, nos dice que eso es un browniano. Sí. Pero no sé, como que no se le puede dar una interpretación a que está... Que oscila entre cero, ¿no? Porque si al final eso es como una ley fuerte, los grandes números que te está diciendo tu promedio continuo. Este de aquí. Conforme te avanza, tu browniano no debería de moverse demasiado. O sea, está Sí, digamos que saltando entre el cero, entre positivos y negativos, pero no se mueve muy lejos del cero. Claro. Esa pregunta también me parece bastante apropiada, ¿no? O sea, que el browniano no se puede ir muy lejos, algo así, más lejos que T. No, Más bien que siempre tiene que ser. igual como... No, o sea que, o sea, digamos que, las veces, ¿cómo está? O sea, de hecho, también se puede probar, ¿no? Su Que, crecimiento no es más que lineal, ¿no? sí, o sea, si algo así, ¿no? O sea, tienes, sí, como que tiene que estar aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Ajá. Igual acá. Y de hecho, no sé, bueno, ese no sé si lo prueban los autores, pero también se puede probar que, o sea, las veces que toca el cero, o sea, no hay un momento en que deja de tocar el cero. O sea, siempre va. Porque pasa una infinidad de veces por el cero. Sí, Anda oscilando, pero anda oscilando, digamos, en forma forma lineal, correcta. ¿no? sí, ¿no? Esa es una bonita interpretación, aquí nuestro compañero. Ajá. ¿Qué más? El teorema de invarianza nos quiere decir que en cierta forma sobre la recta nos podríamos regresar en el browniano, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos haciendo. ¿Cómo? O sea, porque estamos viendo que el browniano en cierta forma oscila de forma lineal.
Entonces, que- no nos podemos como tal regresar en el tiempo. Una especie de autosimilitud, pero ¿no? como que si nos regresáramos por la recta, en cierta forma, eso sí se puede regresar en el browniano, por la recta, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que o sea, la idea es como pensar porque digo, si te vas muy cerca de cero, pues entonces B1 entre T está muy lejos de cero, ¿no? Y la idea es que quizá este factor, pues, con este factor lo arregla todo, ¿no? Lo que hace es no sé si sea autosimilitudes o no sé si solo con ese factor lineal de T puede haber tenido ese movimiento browniano. No sé qué, o sea, sí es bien importante, ¿no? Que sea T, no sé qué pasa si pones T cuadrada, ¿no? ¿Qué pasa, Miguel Ángel, si le pones T cuadrada? ¿Pasa algo o no? Si le pones T cuadrada, digamos, ¿no? D1 entre T. Eso sí, la verdad, no sé. No podemos garantizar que es browniano, pero... Sí, quién sabe, ¿no? No sé. pero el- Sigue yéndose a cero. Ajá, el límite, pero, sí. no dice mucho más, dice más esta. A ver, lo que está diciendo es XT es un browniano, o sea, S, el T por B por 1 entre T. 1 entre T, ese sigue siendo browniano. O sea, no es realmente una inversión del tiempo nada más así, ¿no? O sea, ahí está el factor T. No es nada más una inversión del tiempo así nomás, ¿no? O sea, no estás invirtiendo, no es así, ¿no? Es así. Ese es un factor lineal, ¿no? Entonces, o sea, inversión de tiempo, pues así se le dice en la literatura, ¿no? Pero no es una inversión del tiempo así nomás, ¿no? Hay un factor ahí que ¿no? Esa D, me pregunta si me dio loca. Esa T es T, me refiero a lo siguiente. En el browniano, la T de la varianza, dices la varianza de BT Sí, es T. Más adelante lo que se va a ver es que esa T no es solo T, es decir, esa T está representando la medida de Lebesgue. La varianza de T, o del incremento de 0 a T, que T está representando, sí, la medida de Lebesgue, y eso va a haber esa relación entre el browniano y la medida de Lebesgue en los reales, ¿no? Que va a ser así como lo básico, así como la base, para después poder definir la integral estocástica con respecto al browniano usando la T, es decir, se le asocia al browniano la función T, pero que la T, viéndolo como lo que genera es la medida de Lebesgue. Entonces tienes el browniano, tienes la medida de Lebesgue por un lado, vas a probar ahí cosas del browniano que si bien ahí ya has dicho que no son como muy regulares, todavía te falta probar que no son diferenciables, por ejemplo, ¿no? Todo eso. Entonces no vas a poder integrar como se suele integrar con respecto al browniano, porque las trayectorias no son de variación acotada, pero como tiene asociada la medida de Lebesgue, vas a poder trabajar con la medida de Lebesgue y vas a jugar ahí un poco para poder definir la integral con respecto al browniano vía la integral con respecto a la medida de Lebesgue. Bueno, en ese sentido va la pregunta de que si esa T tiene algo que ver con eso, es decir, ¿Esta T que está aquí? si esas T's que metes ahí están representando, o sea, esa T es la varianza, o sea, ¿me estás poniendo ahí la varianza del browniano o no tiene nada que ver con que sea? Porque esa T es la varianza de este. Sí. ¿Tiene que ver que sea la varianza o no? ¿O no Tiene se que sabe? ver que tenga que... No sé, yo creo que la prueba... ¿no? ¿O es nada más así, Vamos a ver. analítico? Lo que Porque quiero si decir... decía, si pongo T cuadrada, pero la T No, cuadrada o sea, en la prueba que ofrece Yuval Pérez y Peter Morters, no parece tener
Ninguna interpretación. Ninguna interpretación más que la posibilidad de que te permite mostrar que es continuo, en cero. Y que no es un término complicado. Pero, o sea, no sé si en esta prueba se vea la razón de esa T. O sea, evidentemente que si no fuera una T aquí, o sea, a lo mejor no, si fuera otra cosa, pues no sé, o sea, ahora, no sé si... Yo tengo una pregunta. Bueno, al principio de la exposición pusiste desde la definición de movimiento browniano, pues un movimiento browniano lineal, entre paréntesis pusiste. Tendrá que, bueno, no sé si haya otro tipo de movimiento browniano polinomial o cosas así. Bueno, el lineal creo que te refieres en una dimensión, en la dimensión, ¿no? sí. O sea, porque está el movimiento browniano en R2. Sí. Quizá en esta desigualdad, si les prometo revisar esa pregunta y revisar esta demostración. Y también la desigualdad la desigualdad de Kolmogorov, ¿qué dice? ¿Qué caramba es eso? O sea, porque a ver, se parece a la desigualdad de Chebyshev, Se parece. excepto que bueno, la desigualdad de Chebyshev no es el supremo, ¿no? Pero es una desigualdad como tipo Chebyshev. Es una desigualdad tipo Chebyshev. Pero uniforme, ¿no? O sea, como que... Exactamente como que... Chebyshev es uniforme, ¿no? Sí, porque es el supremo, ¿no? O sea, el supremo, pues todo eso es mayor que epsilon con probabilidades. Bueno, con esa probabilidad que después se puede poner aunque tampoco no se ve. No se ve. muy buena, ¿no? A ver, o sí se ve. Digo, porque si la epsilon es pequeña, no, es que la idea es que la epsilon sea pequeña, ¿no? Sí. Pero si la epsilon es pequeña, 1 entre epsilon cuadrado va a ser muy grande. Entonces, como que, ¿para qué nos sirve? O sea, para probar esto. Sí, porque si la epsilon ya... Bueno, pero lo que queremos son epsilon grandes, ¿no? No queremos que varíen mucho. Entonces, sí, ahí queremos un epsilon grande, ¿no? Sí, porque lo que no queremos es que crezca demasiado el browniano. No se vaya muy... Para todo epsilon, o sea, para todo epsilon. Por la misma acotación Sí, que queremos con T, no queremos que se vaya muy lejos el browniano. Claro, o sea, bueno. Entonces eso, ¿no? Esa hay que pensarla para epsilon grande, entonces. Sí, o sea, claro, ¿no? Si epsilon es grande, pues es pequeño, ¿no? Entonces, Entonces, ahí está diciendo que el supremo de 2 veces, pues sí, no se puede... No se dispara. Y esa epsilon, o sea, bueno, o se va muy lejos, pero con probabilidades muy pequeñas. Sí, entonces, sí, ahí sería, ¿no? Eso. Esa, como que habría que pensarla, que la vamos a aplicar para una epsilon grande. Sí, está diciendo lo que dices tú, ¿no? Sí, porque lo que hicimos después fue sumar, ahí fue multiplicar por una n epsilon. Entonces, bueno, tenemos el nodo entre n del otro lado. Entonces, al hacer n epsilon, lo que hicimos fue una serie sobre n. Entonces estamos considerando todas las n muy grandes. Entonces, a ver, en ese sentido, el browniano así o sea, las trayectorias son irregulares, sí está la idea entonces de que no se puede ir así como muy lejos, tan lejos como queramos en un cierto tiempo. no. Sí. O sea, me parece que la idea es esta, ¿no? Si la trayectoria del movimiento browniano no puede irse tan lejos, ¿no? Sí. Sí lo hace, pero... Sí, con como la probabilidad muy pequeña. pequeña. Y mientras más lejos, digamos, se pueda ir, la probabilidad de que eso pasa es todavía más pequeña, ¿no? Lo que Sí. es lo que se desluce ahí. Digo, eso es así como interpretación, después ya me imagino, bueno, se puede utilizar la desigualdad de Kolmogorov ya de manera técnica para probar Sí. otras cosas, pero digamos como en cuanto a interpretación, sí, lo que está diciendo más o menos es eso, ¿no? Sí. Y de hecho, entonces cuando se pone epsilon se piensa en epsilon pequeña. resultó Y más... más bien acá es para epsilon grande, yo creo, ¿no? Pero muy lejos en 0,1. ¿Perdón? Muy lejos en 0,1. Bueno, porque al sobre un final- compacto, ¿no? Es lo que te importa en cierta forma. ¿Cómo? Es que al final tu varianza conforme te va creciendo, tu varianza, o sea, qué tanto se va a mover o qué valores pueden tomar. Sí. Bien, visto como una variatoria gaussiana, tu varianza va a aumentar. O sea, pero sí lo que Pero me fuera- dice esto fuera es de- que en fuera un del tiempo 0,1, finito, pero en fuera un del tiempo 0,1 finito no diverge. Fuera del 0,1 son Movimiento copias. browniano. Fuera del 0,1 son copias del browniano, ¿no? En serio, entonces... Entonces vas trasladando a donde si estás acabó el trasladando, browniano. o sea, en realidad- Pero pues es lo que te dice, ¿no? Que en cierta forma el browniano no diverge en un tiempo finito.
puedes. Pero entonces ahí la T sí tiene que ver con la varianza, porque Es lo que dice la varianza, ¿no? aunque la BT, más bien, digamos, lo que ocurre con las normales es que sus valores no se pueden ir digamos, más lejos que 3 veces la varianza, no la varianza. Y aquí, como estamos viendo que, bueno, con la recta esa, ¿no? T entre T. Esa es la identidad. Pero sí esa T entonces sí debe tener que ver con la varianza, ¿no? Es decir, si pones T cuadrado yo creo que cambia las cosas, cambia la interpretación del que le puede. Bueno, lo que pasa es que si T es grande, o sea, la varianza también aumenta con ella. Si T es grande, pero también, pues este espacio pues Es también que va sí, lo que aumentando. estás haciendo es compensar la varianza, ¿no? Porque tú sabes que en un tiempo T grande puedes variar T menos T. Entonces, al hacer el cociente con T, pues realmente como que lo estás volviendo a bajar. Porque sabes que... Pero bueno, lo que dice la ley de los grandes números es eso, justamente. En algún momento tiene que bajar, no permanece demasiado tiempo fuera, ¿no? de un cierto, digamos de este espacio, ¿no? Porque, o sea, aquí, para probar esto, probamos primero la ley de los grandes números, para probar esto. Entonces, justamente... Y entonces eso también te va a servir para probar que pasa una infinidad de veces por el cero. Sí, eso sí. Eso no lo prueba Peter Moore, pero sí se puede probar. Eso sí se puede probar. Sí, Lo puede sí, traer. Que está oscilando, que pasa, pero regresa. No hay un momento, o sea, con probabilidad 1 vuelve a tocar el 0 en cualquier intervalo que tú des, ¿no? Cualquier cola. Cualquier cola que tú des. Con probabilidad 1 vuelve. El conjunto de ceros es como un canto. Exactamente. Es un conjunto O sea, el conjunto perfecto. de ceros ni siquiera es numerable. Ajá. Es un conjunto perfecto y no tiene puntos aislados, ¿no? Es perfecto, o sea, si pones el conjunto de veces pasa por el cero, Es un conjunto de Pero medida sobre cero. todas las trayectorias. Es un conjunto de medida cero que es como un canto. Sí, con probabilidad 1. O sea, pero considerando todas las trayectorias del browniano. Sí, todo el todas las browniano. trayectorias. Sí. Con probabilidad 1, las trayectorias son una especie de canto. Conjunto perfecto. pero yo no lo sí, veo. la pregunta es que dice, Sí, porque ¿consideras sí. una Ah, trayectoria no. o cada trayectoria? Hace un canto. No, o sea, no, o sea, Porque si dices que con probabilidad. desde luego, o sea, desde luego que puede haber trayectorias que no sean así, pero el conjunto donde están esas trayectorias, sí, o sea, O sea, el conjunto de trayectorias que las forman un trayectorias, canto sí, de o sea, los porque ceros. fíjate que dependen de una omeguita, ¿no? Yo creo que sería más bien al revés, ¿no? Como que el conjunto de ceros de todas las trayectorias. ¿A qué le llamas el conjunto de ceros? Sí, a la vez, o sea, las Donde se Las cumple omegas, tal es que BT de omega es igual a cero. Pero, o sea, para toda T, cualquier omega. el conjunto de las T's tales que eso es igual a cero. O sea, tienes este conjunto, Uno lo sé, pero para cada omega. este conjunto es aleatorio, Es que yo ¿no? no creo que, porque pues, estamos viendo que crece, entonces como que los ceros van a ser aislados en cada O sea, trayectoria. es que este conjunto es aleatorio, ¿no? Este conjunto es aleatorio. Entonces, lo que dice Julio es que con probabilidad 1, ¿no? Este conjunto, ¿no? Es perfecto. Con probabilidad 1. Pero yo no creo que sea así. Eso está diciendo que si tomas una omega, Para cada omega. Porque, o sea, Es que va a ser perfecto. es un conjunto aleatorio, ¿no? sí, pero Pero es muy difícil con probabilidad- eso, ¿no? pero tienes que con probabilidad Los tres. 1 es perfecto, estás diciendo O sea, nos que agarramos una trayectoria cada y va a ser trayectoria, el número de veces que pasa por cero, o sea, todos los tiempos T donde pasa por cero, es un conjunto no numerable y además es perfecto. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Pues se ve difícil eso, ¿no? Bueno, Sí, se ve difícil como que una Tú te trayectoria. imaginas una trayectoria y brinca en el cero y se vuelve a ir. Entonces eso está aislado. En una trayectoria, ¿no? No, o sea, Pero- no, es que fíjate, o sea, mira, cuando el browniano toca el 0, no lo toca así, ¿no? O sea, si tú te acercas, no lo toca así, sino que si tú pudieras verlo con un microscopio, o sea, lo que hace es que lo toca de forma horrible, ¿no? O sea, no lo toca y hay un espacio donde no toca, no, lo toca y agarras un intervalo y lo vuelve a tocar, ¿no? Ahí lo vuelve a tocar. O sea, ahí está pase Sí, por el sí, cero. y luego sale, ¿no? Si tú pudieras verlo con un microscopio, así se vería. Sí, exactamente. Ok. Es lo Y que luego regresa. Sí. Cada trayectoria. Sí, claro. Como por algo. Puede haber trayectorias que no pase eso, quién sabe, ¿no?
pero eso prácticamente es insignificante. Claro, sí, digo, Está fuerte, porque cada trayectoria hace eso, ¿no? Es así, porque lo que tú decías, viendo todas las trayectorias, bueno, todos los ceros. pero no, es cada trayectoria es eso. Bueno, cada trayectoria dentro de un conjunto de realidad uno. Bien. Pues sí, estaba, no, perdón, no sé si, No, sí, pero sí, no, yo a mí me estaba quedando así como muy técnico y como que Sí, es que, bueno, es que la falta- clase pasada más bien creo una que, interpretación. creo que más bien la clase pasada yo pensé que había sido como muy, pues, Muy platicada. muy platicado, ¿no? Y esta vez quisiste darle voz. Entonces dije, pues vamos a... Lo que te está diciendo es qué tipo de continuidad tiene, ¿no? La función. Es como si fuera una cota tipo Lipschitz, pero con una función Claro, logarítmica. de hecho, sí, desde luego se va a poder probar que va a ser Holzer continua para cierto parámetro, ¿no? No es tampoco tan arbitrario, pero sí es Holzer continua, ¿no? Para alfa menor que un medio se puede probar que no lo es, para alfa mayor que un medio. Yo lo que propongo a todos, a ver, bueno, los organizadores y todos los asistentes, que combinemos, ¿no? Es decir, que no... Sí, está bien, algunas demostraciones hay que darlas así con detalle porque tal vez ilustran un método o ilustran una propiedad, no sé. Pero algunas tal vez no hay que darlas, simplemente, bueno, también se puede probar. No, sí, de hecho hay varias que no Y otras más bien no dar, llegué a ellas, pero y otras más bien dar como pues la interpretación. como la Sí. idea, ¿no? Bueno, a ver, aquí se trata de ver esto, o porque vamos a llegar, no sé, digo, es una sugerencia que combinemos como una cosa así como más o menos intuitiva hasta donde se pueda, y luego la parte técnica que bueno, a mí así todos los pasos que das, así no me quedan claros. Es que eso quedaría mejor como notas, yo creo, para que cada quien ya revise paso por paso, porque aquí de pronto todas las desigualdades, seguirlas es como bastante Sí, difícil. está difícil así, sí. Tú preguntas, ¿sí? ¿Vale? Sí, no, bueno, sí. Sí, porque nadie entendió cómo se siguió aquello. No, es que Bueno, la idea también sería de que, o sea, esto evidentemente va a estar en la red. Entonces yo lo planteo de esta forma para que ustedes ya en su casa o donde estén estudiando, pues puedan ver que realmente se cumple, ¿no? Sí, a ver. Para no hacer un doble trabajo, ¿no? Porque o sea, lo puedo hacer platicando, pero a lo mejor va a hacer falta después que haya una parte técnica, ¿no? O sea, una parte donde se explique de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, para no hacerlo dos veces, lo pongo todo en la presentación y si algo no les quedó perfectamente claro, pues ustedes dicen, bueno, pues es que cuando tenga las notas voy a revisar, ¿no? Por lo pronto, pues me quedo con esa idea, ¿no? Entonces, yo digo para matar dos pájaros de un tiro, pero desde luego que yo creo que pues, cada expositor le va a dar su estilo, ¿no? Ajá. Pero yo digo que como idea del seminario, que mezclemos las dos cosas, ¿no? O sea, ya lo que expliqué la vez pasada fue... Ahora sí fue... Dos comentarios que quisiera hacer. Una, primero no es una crítica a tu exposición, Sí, sí. yo lo que estoy diciendo no es una crítica. Está perfecta la exposición, igual que la de la vez pasada. Pero la parte técnica sí da trabajo, ¿no? Yo les comento, se los envié por correo, pero les comento incluso todavía más. Esta parte 3 que les mandé al final, o en general, yo les mandé unas notas como desglosando lo que hizo Memo la vez pasada, ¿no? Pero eso también lo hice por todos, pero también lo hice por mí para entender. Me llevó, no sé, como unas 10 horas. Estar viendo los detallitos y a ver aquí y esto que dice. O sea, voy a dos cosas. Uno que sí, o sea, la parte técnica, algunas cosas sí uno tiene que meterse, pero ya es trabajo de uno. Por eso yo les decía, la asistencia al seminario, con asistir, no va a ser suficiente, ¿no? O sea, como que después uno tiene que meterse, tal vez no a todo, ¿no? No a toda la parte, pero sí algunas cosas así como claves, y a lo mejor nosotros en papel sería poder decir, bueno, miren, los dos así como muy importantes, y sí veo con detalle,
y entonces ya nos metemos con detalle a ver la demostración, todo eso, pero sí implica que nosotros, cada uno, tiene que trabajar sobre el tema, porque si no, pues va a quedarnos oscuro y ya después, cuando ya esté usando estas y ya muy adelantado, no, pero ya ni me acuerdo de aquella, ni siquiera de qué dice, entonces pues nos vamos a perder, ¿no? En lo que sigue. Sí requiere mucho trabajo nuestro, ¿no? No basta con... Yo por ejemplo ahora me voy a ir y tengo que revisar, bueno, estoy muy obsesivo y quiero entender, y entonces voy a llegar a mi casa y voy a ver qué hizo aquí, pero digo, si no es hoy, mañana o el fin de semana, cada uno de nosotros como que tendría que ver. No sé, ¿tú cuál dirías de estas demostraciones que hiciste, en cuál sería así como importante así meter, ver los detalles? Pues a ver cuál me gustaría que esta prueba, ¿no? Esta prueba ¿Esta? No, déjenme ponerla. No, espérame, es que se trabó esta prueba de este teorema, ¿no? Esta prueba de este teorema. Lo que pasa es que esta prueba que yo di es como yo la conozco, ¿no? Ajá. Pero y en el libro viene viene que se puede hacer de otra forma, pero la verdad me parece un poco dudoso, ¿no? Es un argumento muy raro de Es un argumento de racional y es frecuente ese argumento, pero a mí no me quedó para nada claro. Y Bueno, entonces que nos quede de tarea ver los detalles de esa prueba y comparar con la prueba que viene en el libro. que sí, bueno, sí, que no ofrece ningún detalle, nomás dice, Bueno, pues ya. Por si alguien entiende a la prueba del libro y puede desarrollar, sí, porque luego así son algunos autores, y de aquí sigue tal y tal. La prueba de la podríamos agregar. sí, claro. Si alguien entiende al argumento del libro, pues se lo escribe y nos lo pasa, ¿no? Y si no, pues de todas maneras esta demostración que da Memo, pues entenderlo bien con este método que ya Memo tiene bien claro. Pero entonces ese se llama ¿qué? De inversión. Sí, de inversión de tiempo, Ese teorema, digamos, como que sería importante, bueno, entonces... Pues, sí, yo creo que sería importante, y desde luego, pues, quizá esta prueba también, es que yo creo que todas son, bueno, en general, pues, ¿Esta prueba nos va a servir para qué después? O sea, esa desigualdad sí sirve, o sea, nos va a servir para probar el teorema de módulo de continuidad, ¿no? Ajá. Lo prueba con otros, ya una vez lo pongo, ¿no? Lo prueba con otros, junto con otros lemas. No lo voy a probar, porque ¿Y ese a su vez para qué nos sirve? Y este a su vez ¿O nada más para ver qué es la propiedad del browniano? No, creo que no es una propiedad del browniano, según yo. ¿En qué momento vas a ver la no diferenciabilidad y esas cosas? Después de esto. ¿O eso no lo vas a ver? No, sí, lo voy a ver. Pero eso viene, ¿vas a usar alguno de estos resultados? Que No, para no diferenciabilidad no. es otra cosa. Es otra cosa. Aquí está. Pues si quieren, pues ya se los paso y si quieren seguimos avanzando, no sé. No, hay que seguir nada más, pues yo digo que sí hay que dejar un rato para, pues así como Aquí está, ¿no? intercambiar opiniones a ver qué estamos haciendo, ¿no? Acabo de ver un resultado que decía no es monótono el intervalo. Ahora sí, acá, ¿no? ¿No? Sí. De ahí es donde se seguirían los perfectos. Sí, si no es monótono. No hay intervalos de crecimiento. Por pequeño que lo tomes. Sí se puede seguir un poco de ahí. Entonces por eso se ve así, ¿no? Por eso cuando estás en cero, se ve así también. De hecho, que no sea perfecto es una consecuencia de una propiedad que se llama propiedad de marco fuerte, que no creo que la vayamos a ver. Vamos a ver qué es eso que... O sea, tiempos de paro. Vamos a ver eso de que el conjunto de ceros es... No. Pero no sé si Julio. Bueno, conmigo no. ¿Hacia dónde vamos? Yo me voy a quedar hasta no diferenciabilidad. O sea, vamos hacia probar la no diferenciabilidad. Sí. Lo que está, sí que es la intención del primer capítulo, ¿no? O sea, construir el browniano, ya construimos el browniano, ahora hay que mostrar las propiedades de continuidad y de no diferenciabilidad, ¿no? Primer capítulo. Sí, claro, la variación que no es acotada. Y yo me voy a quedar hasta ahí. Y después de eso... Habría que ver qué es lo que sigue, ¿no? Es que después no nos ponemos de acuerdo bien cuántas sesiones debería cada tema, porque como ven, ¿no? En este browniano,
Martín Galas y luego ya llegar a convocar, y queremos llegar a convocar. Entonces, el browniano, o sea, yo pienso que a lo más 5 sesiones hacemos el browniano. Sí, pues, sí, la siguiente, probablemente Ya con el browniano, pero ya no se necesitaría más. ya no. Regresaríamos después, ¿no? En la parte de Martín Galas para ver las noticias de Martín Galas. Sí, desde luego. Pero ya en realidad ya no sería. Pero digamos, el capítulo 2 del libro ya no lo necesitaríamos. El capítulo 2, no sé cuál sea, Propiedad de Marco. ¿Cómo? sí, es la propiedad de Marco, sí. Sí, hay que verla, ¿no? Hay que verla, sí. Sí, Hay que ya, verla. de hecho, ya hemos acordado. Se puede ver que es fuertemente marcoviano. Eso Y hasta ahí lo vayamos. nos quedamos con el browniano, con esas propiedades, ¿no? Sí. Ya el capítulo 2 no sé quién lo vaya a exponer. Pues ya está diciendo. Bueno, yo empezaría con Martín César Galas. está haciendo ver que no se lo. Yo acabaría la siguiente sesión. Yo acabo la siguiente sesión ya. Voy a llegar hasta no diferenciabilidad. Vamos a ver este resultado también. El módulo de continuidad. Ya no voy a probar algunas cosas. Y la idea es ¿no? No es diferenciable. Movimiento browniano. Y lo de variación, bueno, aquí nada más está lo de variación. Sí, lo de la variación cuadrática, pero eso viene ahí. Sí, viene. Entonces tú vas a ver también lo de la variación cuadrática. Sí. Yo voy a llegar hasta ahí. Eso es fundamental, entender lo de la variación cuadrática. Para el cálculo estocástico es un poco. A lo mejor esta prueba no sé si... Es que esta prueba necesita más conceptos. La prueba de la variación, ¿no? La variación del browniano, es esta. La variación, para probar esto, se requiere de un teorema que tiene que ver con martingalas reversas, ¿no? Entonces, ¿Para probar cuál? Para probar que la variación del browniano es T, para probar que la variación es T, ocupa este teorema de martingalas reversas, no sé si... Pues eso es variación cuadrática, ¿no? No, esa es la variación, luego sigue variación cuadrática. Entonces no sé si... Sí, eso, pero se puede ver de otra manera. Sí, a mí de hecho me extraña que como que estoy un poquito que lo haya visto así. Yo tengo una demostración, pero no uso eso. Bueno. Entonces, ¿por qué no las pones tú, Miguel? Porque esta es la prueba que usa del Monte. Y a lo mejor ya es... Si quieres lo de variación cuadrática, excelente. sí, porque quedas en diferenciabilidad. No queda diferenciabilidad. Y yo pongo la variación cuadrática y tú ves martingalas. Aunque a lo mejor sí se va a necesitar una versión de martingalas para ver algo de martingalas, no sé, algo creo que sí se hace. Sí, la parte. Una referencia, la referencia que ocupo para algunas cosas es ¿no? Es una cosa que se llama Sinlar. Se llama. ¿No se ve? Entonces la próxima sesión va a ser jueves también. Bueno, en la próxima sesión, es el martes, pero ahí voy a seguir yo todavía viendo Pero la presentación está continúa jueves. ¿no? Esta presentación continúa jueves. No, porque no. Es fuerte, ¿no? Ok. Sigue el martes, no, que sigue dentro de una semana. Hoy es jueves. No, el martes expongo yo por lo que voy a seguir por lo que puse el jueves. Y después la sesión que sigue va a ser el siguiente martes. Que va a continuar la... Sí, y ahí ya nos vamos a hablar los martes para hacer el seminario y los jueves para el sesión. ¿Tienes que hacer esto? Pues sí, esto de cualquiera de ustedes que El autor no sé, por ejemplo, esto que decía Memo, ¿no? A ver, yo vi, allá el libro dice tal cosa. Si alguno de ustedes lo trabaja y muestra, o sea, ve que sí se puede, pues redáctelo y pasa a los demás, ¿no? O sea, ya como voy trabajando, o compártalo, o llegué hasta aquí y ya después a ver quién lo puede seguir, no sé, como que cada uno de nosotros sí le trabaje al tema, porque si no, no se puede, ¿no? No se va a poder seguir. Si no le vamos a trabajar así todos, pues no va a cumplir el objetivo de que todos sí podamos defender pues, qué es el browniano y después
que sobre todo llegar a entender la integral estocástica, ¿no? Pero sí, hay que trabajarle, hay que... Y ahora sí trajeron el café, pero ¿pero qué? Ah, no lo puse por el plan. Lo metemos el martes, sí, traemos.